Ok, en este video les voy a mostrar cómo trabajar con temporizadores y contadores en TIA Portal. Vamos a crear un nuevo proyecto en TIA Portal. Le vamos a poner temporizadores y contadores. Vamos a darle crear. Vamos a repasar un poco cómo generar el hardware necesario para el proyecto. Entonces, esta es la vista portal. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a la vista de proyecto. Acá en la vista de proyecto agregamos un nuevo dispositivo. Vamos a trabajar con un S7300, así nos abre el simulador PLC Sim. Ponemos, por ejemplo, una 315 de este estilo. Le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, ya nos va a generar en el árbol de proyecto una carpeta con el nombre de ese PLC, y además nos va a abrir en el área de trabajo la posibilidad de configurar nuestro hardware, poder agregar módulos adicionales al lado de la CPU, poder programar nuestra red si tenemos algún HMI, algún dispositivo conectado a nuestros puertos de comunicación. Pero bueno, fíjense acá, observen que la carpeta ya generada tiene el nombre de la CPU que nosotros agregamos. Acá tenemos todas las opciones de módulos para agregar. Si yo quisiera agregar un módulo de entrada, por ejemplo, me paro sobre el catálogo y arrastro, inserto en slot que queremos agregar ese módulo. Bien, una vez generado el hardware, lo que vamos a hacer es ir a la carpeta de bloques de programas. Acá ya tenemos el OV1, que es el bloque principal, donde se van a ejecutar todas las lógicas o bloques de función que nosotros agreguemos en estos segmentos. Bueno, estando en el OV1, lo que vamos a hacer es trabajar con los temporizadores, como habíamos comentado al principio del video. Fíjense, una vez abierto el OV1, acá tenemos las carpetas de temporizadores o contadores. Yo abro acá la carpeta, tengo los diferentes contadores. Como temporizadores tenemos la posibilidad de poner un TP, un TON y un TOFF. Y como contadores, en la norma IEC siempre hablando, ¿no? Después hay otros temporizadores de tipo Simatic, de Siemens, que son por ahí de la línea vieja del PLC S7300. Pero nosotros vamos a trabajar con los temporizadores de la norma IS. Y contadores tenemos contador ascendente, descendente y un integrado que nos permite tener un contador ascendente y descendente en un solo bloque. La forma de agregar un temporizador es, por ejemplo, vamos a agregar un TP, arrastramos, se nos abre una llamada. En esta llamada nos pide un nombre al DB de instancia. O sea, en cada temporizador que agreguemos se le va a asociar un DB de instancia. Es un data block donde nosotros vamos ahí a encontrar todos los bits necesarios para utilizar el programa, como puede ser la salida, puede ser el valor acumulado, el preset. Todo eso se va a guardar en lo que se llama DB de instancia. Entonces acá lo que hacemos es meterle un nombre a ese temporizador, ese DB de instancia, perdón. Por ejemplo, timer 1. Le damos a aceptar y ahí se nos genera ese DB de instancia. Ese DB de instancia lo podemos encontrar acá en bloques de sistemas, recursos de programa, DB1. Y si lo abrimos,
Fíjense que tenemos esta estructura donde tenemos diferentes tipos de datos que podemos utilizar en nuestro programa. Vamos a cerrar acá. Este TP tiene asociado una patita de entrada donde nosotros, para habilitar este TP, tenemos que agregar algo de lógica o algún contacto que nos permita habilitar este temporizador y que empiece a funcionar. Luego hay una patita que es la de preset. Acá nosotros tenemos que agregar el tiempo. Vamos a por ejemplo poner 10 segundos. Poniendo 10s ya directamente nos toma el formato de time, que es t numeral 10s. Acá tenemos la salida, pero para volver acá a este formato, lo que también podemos hacer es decir 10 milisegundos con ms, poner 10 horas si queremos poner en horas, o completar, por ejemplo 10 horas guión bajo 10, vamos a poner 10 minutos con la M, o con 20 segundos, y ir completando, ¿no? Hasta nos permite también poner 2 días. Fíjense que ahí el temporizador está tomando, también tiene la posibilidad de poner un tiempo de 2 días. Bien, nosotros acá para el ejemplo vamos a poner 10 segundos. Vamos a agregar un contacto que lo habilite, que puede ser una entrada. Podemos ponerla i 0.0. Y que este temporizador en otro segmento habilite una salida. Entonces, para llamar la salida de este temporizador, lo que se debe llamar siempre al DB de instancia. Con el nombre, poniendo una T, fíjense que ya nos aparece el DB de instancia. Hacemos un clic, punto, y acá nos aparecen las opciones de booleano. Que podemos tomar la entrada, que es cuando esta entrada se ponga en 1, ese bit se va a poner en 1, o la salida, que cuando llega el tiempo o cuando se activa el temporizador, que en este caso se va a habilitar la salida Q. Como es un TP, cuando tengamos un 1 a la entrada, va a estar 10 segundos en 1 a la salida, y luego se va a ir a 0. Y acá podemos meter una salida, ¿no? 0.0. Vamos a guardar este proyecto. Vamos a simularlo. Nos vamos a online. Nos paramos sobre el proyecto online simulación. Iniciamos. Aceptar. Ahí nos abre el PLC Sim. Lo ponemos en RAM-P para poder descargar. Ahora nos va a abrir porque por ser la primera vez que abrimos el PLC Sim ya nos pide descargar. Nos abre acá ya la pantalla de carga. Selecciono la red que voy a descargar por el puerto Profinet en el interfaz PLC Sim. Ahí detectó ya el PLC Sim. Le doy cargar. Ahí está cargando al simulador. Una vez que termina de compilar, si el programa que hicimos está correcto, nos va a permitir seleccionar la carga, ¿no? Fíjense que está todo bien. Le damos cargar. Ahí nos va a pedir que va a arrancar. Vamos a revisar que se va a RAM. Se fue a RAM el PLC. Nos ponemos en modo observación con este lente que se ve acá. Automáticamente cuando ponemos esto lo que hace es establecer una conexión online con el simulador. Fíjense que estando todo en verde tenemos el proyecto offline y lo que está en el simulador está igual. Vamos a habilitar ese temporizador con un pulso en la entrada 0.0. Un pulso, fíjense ahí lo solté,
10 segundos va a estar la salida y va a caer. Ahí cayó. Perfecto. No, vamos a cerrarlo, vamos a minimizar. Lo que podemos hacer ahora es agregar un contador. ¿Cómo configurar un contador? La forma es se utiliza en la carpeta de acá de instrucciones. Hay una carpeta que es contadores. Por ejemplo, vamos a agregar un contador ascendente. Lo agregamos al segmento. Nos va a pedir también darle un nombre a para un DB de instancia. Ponemos contador, por ejemplo, contador 1. Una vez que agregamos al bloque, lo que hacemos, bueno, tenemos la patita CU, que acá tenemos que agregar qué contacto va a empezar a detectar el contaje. Entonces vamos a hacer que esta salida detecte el contaje. Entonces vamos a volver a poner Q0.0. Acá podemos meter, acá tenemos que colocar el process value, el preset de este contador. Vamos a decirle que en 3, cuando el contador llegue a 3, se me habilite mi salida. Y como reset de ese contador, podemos utilizar otra entrada o una lógica que nosotros vemos que nos permita resetear ese contador. Ahí tenemos armado el contador. Entonces cuando llegue a 3, lo que podemos hacer es que se nos habilite otra salida, por ejemplo la Q0.1. Fíjense, se puede agregar acá directamente a la patita o venir acá, lo mismo que el temporizador, llamar al DB del contador, contador1.q. A ver, tengo la salida y en vez de ponerlo en este lugar, lo coloco en otro segmento. Y ahí ya tengo mi salida. Fíjense, yo hice una modificación de modo estando online. Entonces, ya no está figurando acá en el árbol de proyecto que tengo diferencias con el proyecto que está cargado en el simulador. Entonces lo que vamos a hacer es descargar esto, cargar en dispositivo, este icono que tenemos acá, cargar, tildamos acá cargar en dispositivo, cargamos y ahí nos va a volver a poner todo de modo online. Entonces ahí ya tenemos nuestro contador y el temporizador. Vamos a probar ese contador. Entonces, en este momento está en 0. Fíjense que está en 0 el contador. Entonces vamos a simular nuestra entrada. Vamos a activarla una vez. Ahí se activó la salida y el contador se fue a 1. Termina de contar. Se cae la salida y le vamos a dar nuevamente al contador, a la entrada. Ahí empezó a contar, la salida se fue nuevamente, se fue a 2, todavía no llegó al valor de contaje, el acumulado está en 2 y el preset es 3. Entonces en el próximo pulso, como llevo el próximo pulso de la salida, lo que va a pasar es que se va a activar nuestra salida 0.1 porque llegó al acumulado. Ahí se activó, es igual a 3 el preset y el acumulado, y entonces ya tenemos activa nuestra salida. Lo podemos resetear el acumulado para que se vaya a esta salida. Esto era con la entrada 0.1 y ahí se reseteó. Bien.